dark and smoky room. Para hacer el ejemplo, voy a crear un ejemplo, una función de monedas por cada usuario, es decir, cada usuario va a tener un registro donde va a registrar sus monedas, ¿no? Y vamos a incrementar esas monedas a medida que usa un comando que tiene nuestro bot. Vale, eso va a ser el ejemplo, utilizando SQLite 3 para almacenar esos puntos o esas monedas mediante una estructura modular. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, vamos a llamarle database, en inglés database, base de datos. Y dentro de database va a tener el archivo principal que va a ser para llamar a todos los módulos, database igualmente, .js, ¿no? JavaScript. Este módulo se va a encargar de llamar a cada módulo funcional, dependiendo de la función que tú quieras llamar, dependiendo del comando, va a llamar. Entonces a este solamente vamos a usar módulo export. Vamos a agregarle un módulo.export y aquí vamos a agregarle un nuevo objeto y vamos a darle el mismo nombre al cual va a ser la función de nuestro módulo, donde va a estar todas las funciones o los métodos que requerimos. Y en un método requerimos a registrar, ¿no? Registrar un nuevo usuario, actualizar esas monedas y también eliminar, ¿no? Y a la vez también listar. Entonces por cada funcionalidad de un comando, dependiendo del registro, vamos a necesitar primero registrar, actualizar, eliminar y listar. Por estas funciones serían. También podemos hacer en listar varios tipos de lista, ¿no? Como listar los primeros 5 con más monedas, más puntos, etc., ¿no? Entonces a este módulo lo voy a llamar, como vamos a hacer para monedas, vamos a llamarle coin. Y este va a requerir un nuevo módulo que va a estar dentro de nuestro módulo de database, y vamos a llamarle pues coin incluso bd, ya dependiendo de cada uno le da el nombre. Yo le pongo coins.bd, igualmente JavaScript. Entonces este archivo se va a encargar de llamar a todos estos métodos o a todos estos módulos dependiendo de la función de tu bot, ¿no? Entonces vamos a crear un método, un módulo nuevo, vamos a llamarle dentro de nuestro módulo database, vamos a llamarle coin.javascript. Y dentro de este archivo igualmente vamos a crear un módulo export, el método módulo.export. Y dentro de este módulo vamos a crear los métodos que va a necesitar. El primer método va a ser registrar usuarios nuevos a nuestro sistema de monedas, ¿no? Entonces vamos a ponerle add member, y este va a ser un método requiere que va a ser un método en objeto, es una función. Vamos a crear de forma síncrona, vamos a darle función. ¿Y qué necesitamos para registrar un usuario a nuestra base de datos para que tenga monedas? Lo primero que vamos a registrar va a ser su ID, ¿no? El ID de usuario. Vamos a ponerle un usuario, user, y también las monedas. Y vamos a ponerle coin monedas, ¿no? Cantidad de monedas. Creo que es coin. Incluso podemos ponerle coin nada más. Y también podemos ponerle status para darle un estado a ese usuario de moneda. Sería como un estado. Y poder manipularlo más adelante. Entonces estos tres parámetros va a requerir nuestro método addMember, que va a agregar pues, o registrar nuevos usuarios a nuestra base de datos en nuestro sistema de monedas. Pero ahora requerimos los métodos del SQLite 3 para poder registrar a nuestra base de datos. Si recuerdan, aquí en nuestra estructura estamos
primero creando cada módulo de cada funcionalidad de nuestro bot, en este caso registrar las monedas, y luego tenemos que, para usar los métodos del módulo SQLite 3, llamar a un archivo principal donde vas a crear todo eso, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo archivo dentro de nuestro módulo de DTBase, y vamos a ponerle que sean las consultas, ¿no? Las consultas del módulo al módulo, ¿no? Que hagan las consultas. Entonces voy a ponerle queries, que es en inglés consultas, ponerle database, .javascript, y dentro de aquí vamos a hacer los módulos queries, donde va a ser las consultas al módulo SQLite 3. Vamos a crear nuevamente usando module.export, que exporte ese módulo. Y este módulo va a tener especialmente 3 funciones o 3 métodos, ¿no? Que al igual son funciones en objetos. Uno va a ser, porque si recuerdas, en SQLite 3, cuando llamamos a ese módulo, para hacer una consulta usamos el método room, ¿no? Para hacer las consultas. No, perdón, para hacer un registro, como en este caso para actualizar. No, para registrar o insertar usamos el método room. Para actualizar usamos también el método room, y para eliminar usamos también el método room. Y usamos, para llamar a esos datos registrados de la base de datos, usamos SQLite 3. Dependiendo qué cantidad de datos o qué consulta quieres hacer. Si vas a hacer una consulta solamente a un usuario, usas get, el método get. Si vas a hacer para varios usuarios, como una lista de top, ¿no? Una lista de top de los usuarios con más monedas, usamos alt. Hay otros métodos también, pero el más común se usa es alt, ¿no? Que llame a no solamente a uno, sino a varias consultas, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle lista una sola línea, y aquí lista todas las líneas, una sola columna, todas las columnas de una tabla. No, esa es la diferencia entre get y alt, ¿no? Los dos hacen la misma consulta, hacen la lista, pero en la cantidad es la diferencia. Entonces, como para registrar, actualizar y eliminar usamos solamente root, entonces vamos a crear en este módulo de consultas un método llamado, pues, room, ¿sí? Room query, que es como hacer una consulta usando el método room. Y este va a ser igualmente un método, vamos a ponerle forma síncrona. Entonces, ¿qué datos va a requerir ese método, esa función? Va a requerir la consulta, vamos a ponerle query, que es consulta en inglés. Y va a requerir los argumentos, en este caso si queremos registrar, qué datos queremos registrar, si queremos actualizar, qué datos queremos actualizar, y si queremos eliminar, qué datos queremos eliminar, ¿no? Entonces vamos a ponerle los argumentos para que haga esa consulta, dependiendo el que vayamos a poner en esta query, ¿no? Y como es de forma asíncrona, vamos a ponerle await. Y aquí vamos a tener que llamar al módulo SQLite 3 y usar su método room. Y dentro del método room pasamos la consulta, que es query, parámetro query,
y los argumentos como parámetros. Pero tenemos que llamar a nuestro módulo que hemos instalado anteriormente, SQLite 3. Entonces para llamar vamos a poner const requiere nuestro módulo, ¿no? Y vamos a crear otra constante, vamos a darle SQL. El nombre es opcional, puedes darle cualquier otro nombre, base, lista, tabla, no, siempre que referencie a qué tipo de dato estás llamando. Y vamos en este caso vamos a instanciar una nueva constructor de esa clase del modo SQLite 3. Vamos a llamar a la clase database. Y database requiere un parámetro que es la ruta donde va a estar nuestra base de datos. Vale, aquí directamente tú puedes poner la ruta, ¿no? Puedes poner, en este caso va a estar, si va a estar en la misma ruta, aquí puedes poner base punto o base y aquí ponerle el tipo de archivo, ¿vale? SQLite 3, el módulo, acepta SQL, ¿vale? El tipo de archivo SQLite acepta SQLite 3 y acepta también el archivo con .bd. ¿Cuál de las tres puedes usar? Aquí en Glitch podemos usar .bd ya que lo lee ese archivo correctamente y podemos ver los datos que se están registrando desde aquí de Glitch. Si llamamos con SQLite 3, aquí en Glitch no lo lee, ¿vale? Tenemos que usar otro programa para poder leer los registros que están registrados, ¿vale? Pero dependiendo también los datos que vas a guardar, puedes usar el tipo de archivo, ¿vale? Yo voy a usar .bd para poder leer los archivos que están, o poder verlo desde el mismo archivo base, esos datos, ¿no? Vale, puedes llamarlo aquí directamente o hacer en nuestro archivo config, crear un dir base, ¿no? Base, y aquí llamar a la ruta, ¿no? Podemos poner ejemplo la ruta donde va a estar. Si la base de datos va a estar en la misma ruta donde están todos los archivos de configuración, entonces podemos llamarla aquí a base.db. Entonces cuando vamos a llamar este archivo, solamente vamos a llamar a útil, al archivo útil donde está la configuración. Si se acuerdan, útil en los archivos tiene tres métodos por ahora, donde getConfig nos trae la configuración, todos los objetos que están dentro de nuestro archivo config, ¿no? Entonces vamos a llamar aquí a config de esta forma, hacer aquí nuestro archivo de consulta, ponerlo aquí. Entonces, una vez que llamamos a getConfig, vamos a llamar al objeto dir base, ¿no? O bd, creo. Vamos a poner qué nombre le puse. Config base, dir base. Entonces este nombre mismo debe estar en las consultas de aquí, dir base. Entonces como ya tenemos en la dirección donde queremos que esté nuestro archivo de base de datos, aquí en config podemos poner la ruta, ¿no? Y nosotros podemos darle la ruta que esté dentro de database, y dentro de una carpeta llamado bd, ¿no? Donde va a estar toda la base de datos. Y el nombre puede ser opcional. El nombre puedes darle dependiendo tú la base de datos, puedes ponerle el mismo nombre de tu bot, otro archivo que identifique que ahí hay datos registrados, ¿no? Yo suelo ponerle números 001 y la versión de esa base de datos, ¿no? Puedo ver y el nombre base database 1, ¿no? O simplemente dejarlo así, 001 base.
para saber que esta base, la primera, va a tener pocos datos y así crear diferentes. Entonces, esta ruta tenemos que crear database de 001 base.bd. Entonces va a estar dentro de nuestro módulo database, pero dentro de un archivo dentro de una carpeta donde va a estar toda la base de datos, ¿vale? Y esto es leíble. Entonces cuando vamos a llamar a nuestro módulo de consultas, lo que va a hacer es llamar al archivo útil, va a buscar al método getConfig, luego va a llamar a getConfig y getConfig nos va a traer el objeto dirbase, y dirbase tiene la ruta donde está nuestra base de datos, donde se almacenan esos datos, ¿no? Y con este SQLite ya referenciado, usamos un método dentro de nuestro módulo, dentro de nuestro método runQuery, donde vamos a usar solamente todos las consultas con el método run, con el query, parámetro de la consulta, si es eliminar, registrar o actualizar, y los datos que queremos que haga esa función. ¿Vale? Y también vamos a agregar, para evitar algún error, un tree catch. Y dentro de este vamos a poner la consulta. Este tree catch, este método, esta funcionalidad dentro de JavaScript nos va a ayudar a capturar si hay algún error al momento de hacer una consulta en SQLite 3. Nos va a capturar ese error y nos va a enviar justamente el error que ha aparecido. Entonces vamos a ponerle console.log error. Entonces podemos ponerle .error para que nos muestren más de diferente color en la consola y se identifique que es un error. Nos va a ayudar a capturar si hay algún error, va a seguir funcionando, pero el error lo va a capturar y lo va a enviar por otra ruta. Y nos falta crear estos dos métodos. Entonces voy a poner igualmente, en este caso va a ser para get, ponerle get query, aquí un coma, get query, y get query va a ser un método o una función donde igualmente va a requerir la consulta dependiendo del listado y los parámetros. Aquí en este método run no nos devuelve datos, ¿vale? Simplemente hace la estructura, hace la acción, pero no devuelve datos. Devuelve datos, pero deben ser los datos de error y todo eso, ¿no? Pero con esto ya capturamos el error, solamente quiere que haga la acción. De lo contrario, cuando usamos get, sí nos devuelve datos, y los datos son justamente los datos de la columna que hemos querido listar. Entonces para eso necesitamos tener un archivo o una variable que nos devuelva esos datos, ¿vale? Entonces voy a crear aquí let result, puede ser así result, y vamos a usar crear una promesa para hacer la consulta de SQLite 3. Una promesa tiene dos parámetros, uno que es result, resolve, que sería la respuesta correcta, y reject, que sería la ejecución, que ha habido algún error dentro de la consulta, de la promesa.
Y dentro de esta promesa vamos a usar SQLite en la variable. Vamos a usar su método get. Y aquí vamos a llamar la consulta. Y hay un coma además. Vale, aquí la consulta. Los parámetros como argumento. ¿Vale? Y vamos a crear una función. También de forma asíncrona. Y este método get nos devuelve dos datos o dos parámetros, dos conjuntos de datos. Nos devuelve uno que es error cuando hay un error y el otro son las filas si es que encuentra filas, ¿no? Row. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando encuentre error, que lo envíe a este parámetro de la promesa y nos indique qué error hemos tenido al momento de hacer una consulta. ¿Vale? Y luego que nos envíe row. Y vamos a poner el row, nos va a devolver en el parámetro result de una promesa, que va a ser como un return. Si encuentra los datos, en este caso no estamos validando si encuentra o no, sino que siempre nos devuelva las filas. No importa que si encuentre o no, siempre que haga get query. Y vamos a crear otro método, en este caso get alt, es decir, no alt query, ¿no? De forma síncrona. Y este igualmente va a requerir de una consulta. Vamos a poner el query y los parámetros como argumento. Bien, igualmente a este método, al requery, va a ser la misma consulta o la misma estructura que hemos hecho aquí arriba. Y también nos faltó agregar el try catch para evitar que no haya ningún error en las consultas. Entonces voy a ponerle aquí try y abajo catch. Eso nos va a ayudar bastante al momento de hacer las consultas y evitar algún error que nuestro bot se detenga el funcionamiento. Entonces voy a ponerle aquí result. Si toda la consulta va bien, entonces que me envíe la consulta, y si hay algún error, entonces que capture ese error y que me envíe por consola ese error. Entonces vamos a copiar la misma estructura para el otro método, pero la diferencia va a ser que no va a ser el método get, sino va a ser el método alt del módulo SQLite 3. Igual va a requerir la consulta, los argumentos por parámetros, no, los parámetros por argumentos, y nos devuelva la fila, ¿no? Entonces ya tendríamos pues aquí lo voy a poner arriba para saber más o menos o identificar por qué estamos creando estos métodos. Este de aquí es para el método alt, este de aquí es para el método room. Entonces este módulo query, ¿vale?, va a ser importante porque a este módulo siempre le vamos a estar llamando o requiriendo los métodos que hay dentro de este módulo queries de consultas, que vamos a estar consumiendo dependiendo la funcionalidad de tu bot, ¿no? Esto sería aquí en la gráfica en Paint, sería en este módulo.